Bueno, buenos días. Aquí, ¿cómo se da la presentación? Eh, Prometo no demorarlos a su hora de su almuerzo. Sé que hasta ahora ya están cansados, ¿sí? Muchos ya se fueron, abandonaron, pero los que se quedaron los invito a que en estos 45 minuticos que voy a exponer este tema de nanotecnología, presten un poquitico de atención, ¿cierto? Sé que les va a servir no en este presente, sino en un futuro cercano. Lo que quiero abordar como tal en esta charla de 45 minutos es algo llamado nanotecnología. Es así que quisiera que, pues, comenzar que, como lo dijo la maestra de ceremonias, que yo vengo del Centro de Manufactura Textiles y Cuero, de la Regional Distrito Capital, de la subdirectora Sonia Enciso. Entonces, básicamente yo dividí esta presentación en 4 partes y la titulé Nanotecnología y el cuero. ¿Es investigación o es innovación? Entonces, vamos a comenzar. Capítulo 1. ¿Qué es nanotecnología? ¿O qué es esa palabra llamada nano? Nano, como tal, se viene usando desde hace unos años hacia acá, pero pues quisiera que con el público que está presente levantaran la mano quienes conocen qué es la nanotecnología a conciencia. ¿O alguna vez lo han tenido como tal? Resulta que la nano, ¿sí?, comienza a trabajarse hace pues unos años atrás, donde empezamos a ver diferentes tipos de características e imágenes, como esta película que se llamaba Querida, encogí a los niños. No sé si alguna de ustedes ha visto esta película. En esta película vemos cómo, ¿cierto?, se tomaban algo y se encogían como tal. Lo mismo pasaba, pues, ¿con quién? El Chapulín, ¿cierto?, que tomaba unas pastillas de chiquitolina y también miniaturizaba. O inclusive hay algunos que han dicho que el tema de lo nano va a gobernar el mundo, que se van a construir unos robots tan pequeños, tan diminutos, que estos van a ingresar al torrente sanguíneo y van a llegar a nuestro cerebro y van a dominar el mundo. Son escritores científicos, ¿sí?, reconocidos a nivel mundial, escritores como de Star Trek, de Star Wars, ¿cierto?, que ya hoy en día están hablando que la nanotecnología va a gobernar el mundo, ¿sí?, que van a haber unos pequeños robots que van a estar incrustados en nuestras pieles, en nuestro cerebro, y van a dominar como tal el mundo. Entonces, es una primera acercamiento a la palabra nano, ¿sí? Y es, cuando hablamos de nano, es que hablamos de algo muy pequeño, ¿cierto? Pero además de eso, la palabra nano también viene siendo usada como algo de marketing en el mercado, ¿sí? Entonces, ¿cómo así? Encontramos este producto que se llama Nano Paint. Y uno revisando la etiqueta de este producto, uno se pregunta, ¿será que esto sí tiene algo de nanotecnología? Encontramos otros productos como este me parece curioso, se llama el Tata Nano, ¿sí? Es un carro hindú de alrededor de 6.000, 7.000 euros, que ya tiene también, pues de pronto tiene lo de Tata Nano. ¿Por qué? Porque es un poco más pequeño que el carro convencional, ¿cierto? Y también encontramos este que se llama ¿qué? El iPod Nano. Pero yo me pregunto, ¿será que yo si lo destapo, lo miro por algún lado, o le miro alguna cosa, o veo otra cosa, ¿será que este iPod Nano verdaderamente tiene nanotecnología? Encontramos también otros productos, ¿cierto?, que contienen la palabra ¿qué? Nano. Productos alimenticios, productos cosméticos, productos farmacéuticos, ¿cierto? En su etiqueta ya están usando la palabra nano. Inclusive programas de software, ¿sí? Encontramos que se está desarrollando el Nano Excel. Pues no sé si es que es una versión que pesa menos o es más pequeña, ¿cierto?, o que es más ligera, pero que tiene un software llamado ¿qué? Nano Excel. Nano corbatas, inclusive encontré hasta estos, nano condones. Entonces,
uno se pregunta, oiga, ese tema de nano, ¿sí? Ese tema de nano, ¿cierto? ¿Es un tema comercial o de marketing? Es muy curioso, hace poco fui al metro y había una nevera llamada la Zen Nano Plus. Yo le abrí la puerta por un lado, le abrí la puerta por debajo, la miré por un lado, la miré por el otro, y yo dije que es donde debe tener nanotecnología, pero se llamaba la Zen Nano Plus. No tengo la foto acá, ¿cierto? Inclusive productos capilares como este, ¿cierto? Y inclusive productos también de limpieza. Entonces, mirando un poco el tema de lo nano, ¿cierto? Esta palabra nano también se está convirtiendo en algo que comercial. Es decir, yo podría colocarle a, no sé, a esta carcasa de acá, nano carcasa, y uno creería que posiblemente esa carcasa sí tiene algo de ¿qué? De nanotecnología. O este esfero, por tener la palabra nano, uno inmediatamente se imaginaría que posiblemente todo esto, ¿sí? Fue desarrollado con alta tecnología y que también hubo detrás de esto una investigación, un desarrollo, una innovación, y grandes científicos del mundo, ¿cierto? Se pusieron a desarrollar como el Tata Nano, como el iPod Nano, o etcétera, etcétera. Resulta que eso también va a ser reevaluado si verdaderamente todo esto tiene algo de nanotecnología. Hasta el momento ninguno de estos productos, ¿sí? Tiene algo de nanotecnología. Simplemente es una forma ¿qué? Comercial de vender ciertos productos. Bueno, pero vamos a comenzar con algo de historia. ¿Qué es la nanotecnología y por qué la palabra nano? Entonces, para comenzar, esto es tomado también de una cátedra de la Universidad Nacional que hubo hace unos años, se llama El tamaño se importa. Tomé esta imagen, la quise traer a esta conferencia, es el colgante de orejera circular del antiplano nariñense, que este colgante, resulta que se pusieron a investigarlo, a mirarlo a través de microscopía, y encontraron que tenía unas pequeñas partículas, muy diminutas allí. Además de eso, también aquí encontramos otra cosa interesante, y es esta copa de Licurgo, ¿sí? Esta copa de Licurgo también fue encontrada y tiene una característica bien interesante, y es que cuando se ilumina por fuera, toma una tonalidad de color verde, pero si se ilumina por dentro, toma un color rojo. Debe tener algo, ¿sí? Esta copa, para que ese efecto, ese fenómeno ocurra como tal, que con estas dos variaciones de luz, iluminarla por fuera o por dentro, pueda cambiar de color. Entonces, más adelante encontramos a Richard Feynman, que en su conferencia, traducida al español, dice, hay mucho espacio ahí abajo. Él fue uno de los primeros físicos que dijo, el ser humano siempre quiere ver más allá. Por eso es que se ha inventado también los telescopios, por ver la grandeza del mundo. Pero también a veces nos causa curiosidad, inclusive mirarnos, ¿sí? El pulgar, la palma del dedo, oiga, ¿de qué está constituido esto acá? ¿Cómo así? Queremos ir un poco más allá, ¿hasta qué? Hasta el fondo de las cosas. Y él dijo, hay mucho espacio allí abajo, lo que pasa es que los químicos, los físicos y los biólogos aún no han podido tener la manera de poder observar ese mundo allí abajo tan diminuto. Y él da paso a pie a investigaciones para poder explorar qué está ocurriendo allí en eso tan diminuto, qué está ocurriendo en eso tan pequeñito como tal. Luego aparece Eric Dressler en el año 1986, quien le mete algo de ciencia ficción al tema de nanotecnología, un escritor muy famoso en Estados Unidos, que habla que se van a crear unas pequeñas máquinas nanotecnológicas, fueron los primeros en hablar de nanotecnología, tan diminutas que se van a poder autorreplicarse y van a dominar el mundo. Entonces ya muchos empezaron a decir, oiga, nuestra vida va a ser gobernada por unos nanobots pequeñitos que van a empezar a dominar el mundo. Y luego aparece Norio Taniguchi, ¿cierto? Quien también es uno de los primeros en darle una definición conceptual, ¿cierto?, a lo que es nanotecnología. Y él lo llama que es como el procesamiento, la separación y manipulación de materiales átomo por átomo. Entonces se empieza a desarrollar un poco allí este tema. Pero ahora sí vamos a hablar un poquitico de cómo es esa dimensión para poder abordar el tema de nanotecnología. Cuando nosotros hablamos de nanotecnología, inmediatamente mucho se nos viene este 10 a la menos 9. Pero verdaderamente, ¿qué es nano? ¿Sí? Entonces, si nosotros miráramos,
¿sí? Si nosotros nos paráramos a observar lo más pequeño que pudiéramos ver, ¿sí? El ojo a unos 25 centímetros de una superficie alcanza a definir entre 0.10 a 100 micras más o menos, una visión. Pero ¿será que cómo podríamos observar eso tan diminuto? ¿Y qué tan diminuto es y cuándo estaríamos hablando de que eso tan diminuto es nano? Pues aquí hay un ejercicio mental que quisiera que hiciéramos todos, y es coger un centímetro de papel, ¿cierto? Todos podríamos tener un centímetro de papel en las manos y unas tijeras, ¿cierto? Y con esas tijeras vamos a cortar 10 veces ese centímetro de papel. En ese centímetro de papel, ¿cierto? Al cortarlo 10 veces, ya no estamos hablando de un centímetro, sino ahora estaríamos hablando de ¿qué? De 1 milímetro de papel, ¿sí? Ahora hagamos otro ejercicio más interesante. Cojamos ese milímetro de papel que cortamos, las mismas tijeras, y vamos a cortar 1/1000.000 de veces, 1.000.000 de veces, ¿sí? 1 milímetro de papel. Y después de cortar 1.000.000 de veces ese milímetro de papel, vamos a coger 1/1000.000 parte de lo que cortamos. Y ese pedacito que cojamos después de haber cortado 1 milímetro de papel en 1.000.000 de veces, estaríamos hablando de que eso es ¿qué? 1 nanómetro. Entonces, imagínense en su mente, ¿sí? ¿Será que existe una tijera tan poderosa que podamos cortar 1.000.000 de veces 1 milímetro de papel? Entonces, en eso es lo que se han pasado los seres humanos en las últimas décadas. Se dice que más o menos se hace una relación de que si el diámetro del planeta fuera 1 metro, 1 nanómetro sería como lo que es una pelota de tenis. Imagínense qué tan pequeño puede ser y cuántas pelotas de tenis pueden caber entonces en ¿qué? En 1 metro. Muchísimas, ¿cierto? Entonces, es tan pequeño como tal, ¿cierto? Que aquí vemos que en la naturaleza el ADN, ¿cierto? Tiene más o menos un diámetro de 2 nanómetros. Es por eso que permite almacenar tanta información en un tan pequeño espacio, ¿sí? Ahora bien, pero ¿cuál es la definición de nanotecnología? Resulta que más o menos en el año 2002, Estados Unidos empezó a preocuparse un poco, dijo, oiga, hay otros países que están haciendo el tema de nanotecnología, ¿nosotros cómo estamos? Y lo primero que hicieron fue hacer una encuesta a nivel nacional, y resulta que solamente entre el 1.6 y el 1.7% de su población estadounidense conocía qué era un nanómetro. Ni siquiera los niños de la escuela, del colegio, ¿cierto? O inclusive de la universidad, no conocían qué era un nanómetro. Dijo, hay una falencia gravísima acá. Hay que empezar ¿a qué? A divulgar y a educar a la gente estadounidense, y hoy en día se puede decir que casi un 98, 99% de los estudiantes que pasan por el colegio salen con el concepto de nanotecnología. Desde los 5 o 6 años ya están trabajando qué es la nanotecnología. Entonces, la iniciativa nacional, esto es del gobierno de Estados Unidos, dice, la nanotecnología es entendida como el control de la materia en dimensiones aproximadamente entre 1 y 100 nanómetros. 1 y 100 nanómetros. Unos dicen que son muy papistas, ¿sí? Quiere decir, si yo me gasto miles y millones de dólares, ¿cierto? En un equipo, en un trabajo investigativo, y resulta que logro sintetizar o desarrollar o construir cualquier estructura que mida, no sé, 102 nanómetros, entonces ellos dicen, no, eso no es nanotecnología. Nanotecnología es todo lo que midan que entre ¿qué? 1 y 100 nanómetros. Entonces es muy papista y están en una competencia entre países, ¿quién puede construir las estructuras ¿qué? Más pequeñas? Entre la China, entre Japón, Estados Unidos, Singapur, inclusive Brasil, están en una carrera inmensa por quién puede construir las estructuras ¿qué? Más pequeñas. Entonces, entendiendo ahora sí lo del tema de nanotecnología, que la nanotecnología, como lo hablamos al comienzo en esta primera parte, no solamente es un tema de ciencia ficción, como algunos escritores de Star Wars o Star Trek lo están diciendo, sino tampoco es un tema de marketing comercial, sino es trabajar ¿en dónde? En la nanoescala, es decir, en la millonésima parte de 1 milímetro. Allí es donde estamos trabajando los que trabajan en el tema de nanotecnología. Pero sobre todo debe tener, aquí lo resalté en rojo, una aplicación que le debe servir a alguien. Básicamente, ¿cómo podemos construir algo en el campo de la nanotecnología? Que hay una técnica que se llama la top-down, que traduce de la cima hacia abajo, ¿cierto? O en forma descendente. Y es como lo hacen, digamos, aquí tenemos nuestros artesanos de Barichara, ¿cierto? Ellos cogen la roca y empiezan ¿a qué? A tallarla.
y convierte en algo más grande en algo más pequeño. Lo mismo podemos hacer nosotros en el laboratorio por medio de métodos mecánicos o métodos físicos, ¿cierto? De láser de alta potencia, de fuerzas mecánicas que pulverizan la materia, hasta convertirlo en diminutas partículas que oscilan entre ese tamaño, entre 1 y 100 nanómetros. Es la primera forma como tal. Y el ser humano ya lo ha hecho hace mucho tiempo. El ser humano ya ha estado, ¿qué? Intentando, ¿qué? Modelar y transformar y darle forma a la materia. Pero también tenemos otra manera de hacer nanotecnología, ¿sí? Yo aquí traje esta diapositiva, esta slide, donde básicamente lo que busco es que a partir de átomos, si nosotros tuviéramos las manos mágicas o las formas de construir con átomos, podríamos construir también partículas. Los átomos son inferiores a los nanómetros, estamos hablando de una medida mucho más ínfima que se llama los angstrom. Si nosotros cogiéramos varios átomos y empezáramos a jugar como Lego, podríamos construir estructuras como estas, que miden entre 1 y 100 nanómetros. Y esta es una metodología que se llama el bottom-up, es decir, desde el fondo hacia arriba. O sea que podemos trabajar en nanotecnología en dos sentidos. Una es intentando, ¿qué? Pulverizar o miniaturizar estructuras hasta llegar a una estructura muy pequeña, o desde los átomos construir estructuras como tal. Son las dos técnicas de construcción como tal. Esta segunda es más química. La primera que hablé es más física y mecánica. Pero básicamente, ¿cuál es el argot popular o cuál es el lenguaje que utilizan en tema de nanotecnología? Para ahora después entrar a hablar de otros temas. Básicamente nosotros hablamos de nanopartículas, nanoesferas, clúster, ¿sí? Tenemos otras estructuras que son estructuras, uno de que pueden tener una cara, ¿cierto? Nanofibras, nanohilos, nanovarillas, y tenemos otras cosas que son películas delgadas, platos y redes, y ya hablamos de nanomateriales 3D, y ya tienen un ancho, un alto, ¿cierto? Y un espesor. Básicamente hablamos de nanoensambles, nanoagregados y nanopolvos. Entonces, son estructuras, ¿sí?, que toda persona en el laboratorio que trabaja en nanotecnología quisiera sintetizar, quisiera construir, bien sea de forma ascendente o en forma descendente como tal. Pero ¿cuál es el concepto como tal? Este es el concepto, ¿sí? Esto es tomado de los principios de una sonda, ¿cierto? De cómo podríamos nosotros, se habla, si nosotros tuviéramos la capacidad de meter el dedo en la materia, ¿cierto? Llegar hasta allá, hasta lo más pequeño que hubiese, nosotros quisiéramos jugar como construyendo castillos de naipe o de cartas, ¿cierto? Organizando y estructurando materias. Pero resulta que ya se han construido unas ondas tan diminutas que son capaces de ¿qué? De jugar con este tipo de materias. Y vamos a ver hasta dónde ha llegado el hombre. Esto es bien interesante. Aquí vemos unas primeras que se hicieron a nivel mundial. IBM, ¿sí?, intentó con átomos de xenón modelarlos, sí, con sondas, y fueron los primeros de escribir ¿qué cosa? Su logo símbolo con átomos de xenón sobre una estructura como tal. Esta oscila entre los 5 y los 10 nanómetros más o menos. Pero además de eso, también podríamos nosotros, con esto que estamos viendo acá, unas estructuras, unos pelitos que vemos ahí, esas estructuras están al nivel micro y nanométrico, ¿cierto? Si los viéramos con un SEM, ¿cierto? En este caso estaríamos hablando de 1 milímetro más o menos, que tiene de área, este espesor, ¿cierto? Y esto es tomado a través de microscopía, ya que nuestros ojos, ¿cierto? El ser humano ha tenido que desarrollar instrumentos para poder ver en ese tamaño tan pequeño. Y estos equipos los tenemos en el SENA para poder identificar eso también. Veamos esto bien interesante, ¿sí? El MIT, ¿sí? El Instituto ¿de qué? De Massachusetts, ¿cierto? Es uno de los pioneros en investigación y desarrollo como tal tecnológico, ¿cierto? Donde se crean es uno de los ambientes más innovadores que pueden haber, ¿cierto? El contexto, vamos a hablar un poquitico de eso también. Ellos han creado su logosímbolo, ¿cierto? Mediante fotolitografía, nanolitografía del MIT, ¿sí? Esto está por medio de 200 nanómetros. Pero miremos esto también bien interesante, ¿sí? Ya marcas reconocidas, ¿cierto? Esto ustedes lo pueden encontrar en Nanobliss, ¿cierto? Han intentado también construir sus propias marcas a un tamaño tan pequeño y tan ínfimo que hoy encontramos, ¿cierto? Como el Nano Playboy, ¿cierto? Entonces, este Nano Playboy tiene una característica. Se preguntaban por qué las empresas quieren hacer eso. Una, porque también quieren mostrar su poderío. ¿Qué tanta tecnología pueden manejar como tal? ¿Sí? Y miren esto bien interesante. Han construido la cara de Obama también a escala micro y nanométrica, ¿sí?
¿Qué tanto el ser humano ha sido capaz de manipular la materia, ¿cierto? Que es capaz de construir con átomos o manipulando con métodos físicos de ablación, ¿cierto? O fotolitografía para construir este tipo de cosas. Estamos hablando de 500 micras, o sea, 500 micras, ¿sí? Que mide este tema de área, estamos hablando fácilmente que cada una de estas mide entre, no sé, entre 10, 15, 20 micras como tal. Entonces, eso también hace parte de la campaña electoral. Pero vayamos un poquitico más allá. ¿Para qué serviría esto? Resulta que para proteger las marcas. Hoy en día Adidas y Nike, en muchas de sus zapatillas, ya la marca la están construyendo a nivel nanométrico. Es decir, están ahí, ¿sí? En parte de sus suelas, en parte de sus herrajes, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y la única forma de garantizar que son originales sería a través de ¿qué? De hacerle un ensayo de microscopía e identificar que el logosímbolo de estas marcas sí está allí. Sería una encriptación de la información, es decir, ¿cómo saber que no están falsificando mi marca? ¿Sí? Yo podría construir mi marca y colocarla a cualquiera para ese trabajo. Ya como haciendo un primer cierre de este primer capítulo, de este primero, ya entramos a lo que es ¿qué? La nanotecnología. Vimos un poquitico de historia, ¿cierto? Un poquitico de lo que se viene usando en el mercado, lo que es la nanotecnología. Y a continuación, pues vamos a hablar del cuero. Esto lo hablaré pues someramente como tal. Resulta que el ser humano desde siempre ha usado ¿qué? Las pieles. ¿Sí? Las pieles. Las pieles han sido nuestra protección, ¿cierto? Para tiempos de invierno, de frío, inclusive de cazadores, etcétera, etcétera. Y también como tema cultural, ¿sí? Para identificar ciertas ancestralidades, etcétera, etcétera. Pero además de eso, ¿de qué parte la piel, ¿cierto? Entonces la piel básicamente tiene 3 capas, la epidermis, la dermis y un tejido subcutáneo. Donde en la parte de arriba encontramos ¿qué? Los pelos, ¿cierto? En la parte intermedia tenemos glándulas sebáceas y en la parte de más abajo pues tendremos lo que es algunos músculos selectores de pelo, glándulas sudoríferas, bandos sanguíneos, depósitos de grasa, músculo, etcétera, etcétera, y ¿cierto? Fibras de colágeno, etcétera, etcétera, que están allí. Eso es la piel, ¿cierto? Pero esta piel tiene una característica y es que en cada una de nuestras pieles, ¿cierto? Sobreviven ¿qué? Bacterias y hongos, ¿sí? Allí sobreviven. Cuando un animal muere, ¿cierto? Estas bacterias son las responsables de ¿qué? De empezar a ¿qué? A podrir o a dañar, a descomponer estas proteínas, inclusive las mismas células que componen la piel, ¿cierto? Empiezan a autodestruirse y empiezan a dañarse. Entonces, para el hombre ha inventado una forma en que esto, ¿sí? Este proceso se detenga y es lo que nosotros llamamos como el proceso de ¿qué? De curtido. Entonces, el proceso de curtido, ¿cierto? Aquí lo vemos a grosso modo, pasa desde la piel hasta obtener ¿qué cosa? El cuero. O sea que una piel no es lo mismo que un cuero. Son 2 cosas que son distintas porque han pasado ¿por qué? Por un proceso. ¿Sí? Desde que lo primero que hay que hacerle a la piel es pasar por un proceso de Rivera, ¿cierto? Que es que quitarle la grasa, quitarle los pelos, ¿cierto? Para eso utilizamos algunos sulfuros, algunos hidróxidos, etcétera, etcétera. Y luego entramos ¿a qué? Un proceso de curtido. Y en el proceso de curtido lo que queremos es precisamente parar el ciclo biológico de podridumbre, ¿de qué? De estas pieles. De matar todos los honguitos, todas las bacterias, todo lo que sobrevive allí en las pieles. Y por eso es que necesitamos agentes químicos que son bastante fuertes. ¿Como cuáles? Como el cromo, ¿cierto? En la anterior presentación veía que muchos de ustedes, y eso es bueno, ¿cierto? Le preguntaron a la experta internacional acerca del tema ambiental, la responsabilidad social. Resulta que esto, ¿cierto? El ser humano a través de los años ha logrado pues hacer otros tipos de procesos para poder matar estas bacterias. Utiliza taninos, ¿cierto? De ese tema y otras cosas, alumbres, aluminatos, pero resulta que casi siempre, ¿sí? Uno de los más efectivos es el cromo. Entonces, el cromo también viene siendo usado, ¿cierto? Desde hace mucho tiempo para hacer ese proceso de curtiembre, ¿cierto? Y luego pasamos por otro proceso postcurtivo para poder terminar muchas cosas como tal, ¿cierto? Y finalmente entramos a los acabados, que es donde le vamos a dar los colores, muchas cosas de estas como tal. No me voy a detener en esto, porque yo vine a hablarles básicamente desde la nanotecnología y el cuero. Pero quería ponerlos en contexto uno de lo que es la nanotecnología y el cuero como tal, ¿cierto? Y decirles que muchas veces nosotros, inclusive en el SENA ya estamos trabajando en esto, en que el consumidor o
o el proveedor quiere tener un cuero de alta calidad. ¿Y qué es lo que se estudia como tal en el cuero? Pues que tenga una buena elasticidad, la plasticidad, la resistencia, pruebas físicas, ¿cierto? También que tenga unos buenos acabados, es decir, que tenga buena adherencia a ese acabado que se le está dando, que tenga una solidez al color, que tenga una buena absorción y permeabilidad, o inclusive a veces que no tenga muy buena absorción y permeabilidad, queremos un cuero totalmente hidrofóbico, ¿cierto? Y apariencias de acabado al tacto, ¿cierto? Que no sean ásperos, hoy estamos hablando de confort en prendas, ¿cierto? Y nadie quisiera colocarse, no sé, un bolso, una chaqueta de cuero, pues que sea áspera, que después de media hora sintamos el peso, ¿cierto? Entonces también se está hablando mucho del tema de confort en estas prendas. El tema del área, el calibre, el tema químico también se está estudiando muchísimo, ¿cierto? Lo que es el pH, el contenido de cromo, el contenido de pentaclorofenol, el contenido de sustancias dérmicas, las sales de magnesio, ceniza sulfatada. Inclusive en Europa hay un organismo que se llama el REACH. El REACH es el que controla qué sustancias están prohibidas y qué sustancias están controladas en ciertas cosas. Y el mismo REACH creó una organización que se llama el CAT. Y el CAT es quien nos dice qué sustancias químicas sí pueden ser o no pueden estar en ciertos productos como bolsos, billeteras, calzado, etcétera, etcétera, como tal. Y otra cosa que también se mira mucho en tema de calidad es el tema de los defectos naturales y no naturales como tal. Es decir, muchos de estos cueros vienen con nuches, garrapatas, ¿cierto? Cosas que le han ocurrido en el silvipastoreo del cuero, que pronto, no sé, se puyó con el alambre, entonces vamos a tener este tipo de cosas como tal. Bueno, ahora sí, entonces, cerrando este segundo capítulo de lo que es el cuero, haciendo como una introducción somera de lo que es el cuero, ahora sí vamos a hablar de lo que es, ¿qué? La nano y el cuero. La nano y el cuero. Cuando nosotros utilizamos ciertos productos de cuero, pues este no está exento de nuestro medio ambiente o nuestro entorno. Y por ende quisiéramos que este material no fuera afectado por esas cosas medioambientales como tal. Aquí vemos, ¿cierto? Una bota que, esto casi no ocurre en Colombia, ¿cierto? Que pasa por el barro, ¿cierto? Vemos que fácilmente en un día de lluvia hay muchos huecos, muchas cosas, ¿cierto? O si vamos para el campo, ¿cierto? Pues no quisiéramos que nuestras botas se ensuciaran, pues realmente. Entonces, aquí vemos esa parte como tal. ¿Qué queremos nosotros funcionalizar? ¿Qué queremos nosotros funcionalizar en el cuero? ¿Y por qué aplicar nanotecnología y por qué hacer esto? ¿Sí? Resulta que el SENA está como en una cadena media entre lo que es la academia y lo que es el sector productivo, ¿sí? Porque muchas veces somos los que entendemos un poco el sector productivo, lo que le está ocurriendo, lo que le está pasando, entonces vemos que nosotros quisiéramos que inclusive hay bolsos, billeteras y calzado que después de un tiempo empiezan a salir unas manchas blancas, posiblemente así están formando, ¿qué? Una película de bacterias, ¿cierto? Entonces queremos que este cuero después de un tiempo no le salgan bacterias, tampoco que le salgan algunas hifas de hongos, tampoco, ¿sí? Ácaros mucho menos, que con el sol no empiecen a perder sus características de color. Inclusive hay muchos, hoy en día se está trabajando también algunos cueros que sean reflectivos, que tengan luminiscencia, que tengan reflectancia, cueros que sean autolimpiantes, el tema de micro y nanoencapsulados para darle olor al cuero, ¿cierto? Cambios de color, ¿sí? Mantener la temperatura corporal, la parte cosmética, la parte antifricción y materias impermeables que respiren. O sea, es decir, todos quisiéramos tener, ¿sí? Una chaqueta que si hace sol, ¿sí? No tengamos que quitárnosla por el tema, que empezamos a sudar muchísimo, o inclusive si está haciendo frío que nos proteja como tal de ese tema. Entonces, esto es lo que nosotros quisiéramos como funcionalizar del cuero. Pero para partir de eso, tenemos que empezar a observar nuestra naturaleza. Otra pregunta que me causó curiosidad en la anterior presentación es que decían, ¿usted en qué basa sus diseños? ¿O cómo hace para inventar si ya todo está inventado? Resulta que aquí yo les voy a mostrar un poco que no todo está inventado, sino que nos podemos inspirar de este país tan bonito que tenemos, de nuestra biodiversidad. Si nosotros un día nos vamos al campo, o a la selva, o al bosque, o al páramo, vamos a encontrar la mayor inspiración de aquellos que quieran ser diseñadores y que quieran darle valor agregado a todos sus productos. Aquí vemos lo que se llama, ¿qué? Una flor de loto,
Esta flor de loto está en mayoría de humedales y estanques como tal, y tiene una característica, y es que cuando caen las gotas, estas gotas parecen esferas, parecen mercurio, ¿cierto? Flotando sobre allí, y esta hoja debe tener algo, ¿cierto? Que hace que no, pues, en palabras sencillas, no se moje, ¿sí? Entonces, este efecto es conocido como el efecto de la flor de loto, o la hoja de loto, perdón, de básicamente, mirando un poco más allá en esa estructura, esta hoja tiene unos pequeños deditos, ¿sí los ven acá? Esos deditos cuando cae la gota lo que hacen es que, como soportar esta gota. Y al soportar esta gota, la tensión superficial de la gota no se rompe y por ende se puede mantener allí, ¿sí? Y esto ocurre en la hoja de loto. Entonces este efecto puede ser aplicado ¿en qué? En una superficie. Aquí vemos en la parte de abajo que si nosotros intentáramos simular esos deditos con partículas o con esferas tan diminutas que se puedan aplicar allí sobre esta superficie, ¿cierto? La gota de agua al caer sobre esta superficie simularía lo que es la hoja de loto. Y hay una característica bien interesante, que además de eso esta esfera, ¿cierto? O esta tensión superficial de la gota no se rompería, sino que al deslizarse, ¿cierto? Podría interactuar con otras partículas que están allí sobre la superficie, que ese podría ser el mugre o manchas inclusive, y estas podrían resbalar, ¿cierto? Y podrían entonces, ¿qué? Autolimpiarse también a la par que va cayendo la gota. Entonces, esto es basado ¿en qué? En la palabra nano. Esa nano que vimos allá, el nano Excel, el nanopack, entonces aquí ya lo estamos viendo en realidad. Estamos llevándolo como tal a este fenómeno. Se han hecho algunas investigaciones de trabajo tanto en textiles como en cueros. Aquí vemos la funcionalización de unas fibras de PET, donde utilizamos algunas nanopartículas para hacer este proceso inicial. Esto lo hicimos en el SENA y ya vemos acá parte de cómo estas gotas, pues podemos volverlas ¿qué? Hidrofóbicas como tal a la superficie. Y esto es a lo que nosotros quisiéramos llegar, ¿sí? Tener unas pieles o tener unos cueros, ¿cierto? Que sean totalmente ¿qué? Hidrofóbicos con la aplicación de algunas nanopartículas. Aquí vemos ya algunas empresas, ¿sí? De Europa que han sacado algunos productos. Esta empresa se llama Colonil, ustedes la pueden buscar, y está haciendo es un producto que se aplica como acabado, ¿cierto? Cuesta $11, este cuesta $22 si es en spray, y ya está siendo utilizado para uno impermeabilizar sus zapatos y botas de cuero, ¿sí? Entonces también ya está siendo utilizado como tal en el mercado. Otro efecto bien interesante y bien chévere que nosotros podríamos trabajar en cuero, ¿sí? Si ustedes cuando van a clima cálido, pueden ver las salamandras, ¿cierto? Entonces, estas salamandras tienen una característica y es que esto se le denomina el efecto gecko. El efecto gecko es que uno creería que es que ellas tienen unas esponjas en los dedos, pero si lo miramos por microscopía vamos a dar cuenta que tienen unas pequeñas microfibras o nanofibras, ¿cierto? Que están allí incrustadas en sus dedos y esas nanofibras se pueden colocar por cualquier poro o superficie, ¿cierto? Y se pueden incrustar allí y con las cuales se quedan agarradas. Entonces esas pequeñas nanofibras o microfibras, ¿cierto? Que son de la naturaleza, también las podríamos construir en laboratorio para darle acabados a los cueros. Este sería el sueño, ¿sí? ¿Sí? El sueño de todo niño. ¿Quiere ser como qué? Spider-Man, ¿sí? Y parte de esto ya está siendo utilizado en el sector sistema moda y también en cueros. ¿El tema del qué? Del velcro. Pero ¿será que este velcro ya se puede llevar a un máximo estado donde podamos adherirnos a cualquier superficie? Resulta que ya, ¿sí? En China sacaron este producto, estos acabados de parte de la dermis del cuero, ¿cierto? Donde ha sido funcionalizado y se pega al vidrio. Entonces miremos que inclusive, imaginemos a un futuro no muy lejano, tener un traje donde nosotros con un traje de estos, bien hechos, sean pieles sintéticas o pieles naturales, que han sido acabadas por este tema del efecto gecko, podamos adherirnos y trepar por las paredes, ¿sí? Semejando lo del efecto gecko de la naturaleza. Y esto también es bien bonito, bien interesante, ¿sí? ¿Qué creen que puede ocurrir con esto? Cambio de color, ¿sí? Que es otra cosa que también nosotros quisiéramos darle a algunos cueros, que cambiaran de color, ¿cierto? Tener un calzado que a cambios de luz, a cambios de temperatura, a cambio de humedad, a cambio etcétera, etcétera, pueda ¿qué? Cambiar de color. Resulta que también se ha identificado que estos animales tienen ciertas características nanotecnológicas en su piel que permiten hacer este tipo de cambios de color. Entonces aquí tenemos un cuero que ha sido funcionalizado, ¿cierto? Y vemos cómo a la difracción de la luz, en partes donde no lo tiene, donde sí lo tiene, empieza ¿a qué? A cambiar de color, ¿sí? También
lo vemos como tal allí. Hay otra cosa que también se ha venido trabajando en el tema de nanotecnología, es el tema de las nanoarcillas. ¿Sí? Las nanoarcillas también como tratamientos, ¿qué? Ignífugos. Ustedes saben que muchos de estos acabados como retardantes de llama, ¿cierto? Utilizan fluorocarbonados que son bastante tóxicos, ¿cierto? Al medio ambiente. La idea es reemplazarlos por la arcilla. Nosotros, Colombia es un país muy rico en arcillas, ¿sí? Y tenemos un potencial para explotar y producir nanoarcillas, ¿sí? Que posiblemente pueden ser, pues, utilizadas en elementos de dotación o seguridad industrial para darle esta característica y poder cumplir con la normativa ambiental de poder exportar productos libres de ¿qué? De fluorocarbonados o retardantes de llama. ¿Sí? Entonces también podríamos nosotros, ¿sí? Esto es de un artículo, la preparación de nanocomposites, ¿cierto? Que contienen moriñonita y nanopartículas de silicio para el cuero. Esto son los chinos en el año 2012, ya empezaron a trabajar ese tema también. Y este me parece bien interesante, esto es un caso, el Instituto de Desarrollo y Tecnología de la India también ha trabajado el tema de las tinturas, ¿sí? Y pigmentos para cuero. Resulta que muchas veces cuando se tintura, ¿sí? Aquí vemos aquí que solamente ataca parte de ¿qué? De la dermis. Pero si hiciéramos nanocolorantes, ¿sí? En este caso, como son tan pequeños, ellos pueden fijarse y penetrarse mucho más al interior de la piel o del cuero, ¿cierto? Y por ende podríamos darle mucho más uniformidad y tener un acabado excelente de colorantes como tal. Otra característica es que estos nanocolorantes, ¿cierto? Tienen propiedades ópticas y además de eso, tienen propiedades también que le dan soporte a nuevos acabados y nuevas adherencias para funcionalizar el textil, ¿sí? Hay una cosa que es bien interesante de esto, que todos estos desarrollos, si uno puede investigar estos artículos y estas cosas, ¿sí? Lo que han buscado es reducir el costo de producción, ¿sí? Y darle un valor agregado a todos estos productos como tal. Inclusive hablamos de que hay empresas o casas matrices ya a nivel mundial que con el desarrollo de estos productos han logrado bajar costos a un 50 o un 40% como tal. En el SENA, nosotros también estamos trabajando el tema de investigación y desarrollo. ¿Cómo lo hacemos? A través de unos semilleros de investigación. Nosotros tenemos allí un semillero que se llama INTES, ¿sí? Y con este semillero INTES también nos pusimos a la tarea de no quedarnos un poco atrás de lo que está pasando en el mundo y estamos desarrollando también algo de nanotecnología. Una de las primeras cosas que queríamos hacer es desarrollar micro y nanocápsulas pequeñitas. Aquí vemos, estos son cápsulas tomadas allí en el laboratorio del Centro de Manufactura de Textiles y Cuero, de hacer unas pequeñas microcápsulas. Pero yo les voy a contar para qué microcápsulas. Estamos hablando inclusive ya de nanocápsulas. Aquí vemos unas ya más pequeñitas, ¿cierto? Estas cápsulas inicialmente, la idea era encapsular en la parte de adentro algunos aceites esenciales, ¿cierto? Para dar aumentación, dar olor, dar color, etcétera, etcétera, como tal. Aquí vemos algo que se ha desarrollado más, y esto lo hemos hecho también en el laboratorio allí. Contamos con un microscopio electrónico barrido, en el cual ya vemos esta foto que es tomada allí, las pequeñas micro y nanocápsulas que se han sintetizado en el laboratorio como tal. Pero ¿por qué hacer esto? ¿O cuál es la razón de ser de esto? ¿Sí? Lo que se quiere lograr es funcionalizar y dar acabados al cuero, ¿cierto? Por ahí encontramos que el tema del mercado sensorial está tomando muchísima fuerza a nivel mundial. Ya no nos gusta solamente al consumidor los colores, ¿cierto? Ni los acabados, ni el confort, sino ahora que queremos vivir también experiencias. Imagínense que estas sillas donde estuvieran sentados hoy en día fueran de cuero. Y al sentarnos, estas pequeñas cápsulas que están allí van a explotar, se van a romper. Y adentro de eso van a tener ¿qué? Unos olores, ¿sí? Entonces, hoy en día se habla inclusive de la BMW, sacó un carro, se llama el Ginas, donde tiene en sus asientos parte de estas micro y nanocápsulas. Inclusive ya se lo venden a uno personalizado. ¿Usted cómo quiere la silletería de cuero? ¿Quiere con olor a selva, olor a, no sé, a lavanda, olor a limón, olor a cítrico? Entonces, ¿sí? Uno se sienta y va a vivir una experiencia, ¿sí? Manejando su carro, ¿sí? Entonces, es poder ¿qué? Dar esto. Y no solamente eso, sino también, pues muchas de estas también van a producir el efecto de hidrofobicidad. Otra característica también, ¿cierto? Que también estamos desarrollando, aquí vemos unas nanopartículas de plata que también hemos sintetizado a partir de un extracto de tomate. Sí, estamos trabajando el tema ambiental también, desarrollo como tal. Las nanopartículas de plata se han caracterizado también porque son potentes agentes bactericidas y fungicidas, que siendo aplicadas como tal
en estas materiales, ¿cierto? Podemos también mejorar parte de este tema también. Otra característica que también hemos estado trabajando en el desarrollo con los muchachos de allí del SENA es en el tema de los sensores. Con estas nanopartículas, ¿cierto? Se ha identificado que a ciertos defectos o cambios que pueden ocurrir en el cuero, estos podrían cambiar de color. Saben que de pronto en el cuero puede ocurrir, no sé, algunas eflorescencias por difusión de grasa, ¿cierto? Por contenido de sal. Y sería muy bueno, ¿sí?, tener un indicador si este cuero tiene o es propenso a estas características antes de comercializar y por eso manufacturar un producto. Y para eso hablamos de sensores a partir de nanopartículas. ¿A dónde quisiéramos llegar? A lo mismo que ocurre con una prueba de embarazo, ¿cierto? Si es positivo el defecto o lo que puede ocurrir una posible fluorescencia, el mismo cuero podría tener en alguna parte, ¿sí?, un indicador que si cambia de color quiere decir que el cuero es ¿qué? Defectuoso. O posiblemente que en el zapato también, si va a ocurrir algo, un defecto posiblemente de rompimiento, ¿sí?, por un mal curtido, algo, etcétera, etcétera, y este ya nos da un indicio, ¿cierto?, de la calidad del cuero como tal. Y en eso estamos trabajando como tal. Entonces, ahora sí, para responder una de las preguntas que se hacía, y era, muchos de nosotros confundimos lo que es la investigación con la innovación, ¿sí? Esto que les acabo de hablar en este momento, ¿será investigación o será innovación? Resulta que nosotros no somos lejanos al tema de nanotecnología. Aquí vemos el doctor Fernando Gómez Vaquero, esto es de la revista Dinero, dice, bogotano que triunfa con nanotecnología en Nueva York. Y uno dice, oiga, si hay colombianos que también están trabajando en nanotecnología y van a otros países y triunfan con este tema, ¿qué estará ocurriendo? Aquí vemos a quién, a Reynolds, ¿cierto? Doctor Jorge Reynolds, inventor de marcapasos a nivel mundial. Hoy en día está trabajando en su proyecto Nanopuente AB. También le está metiendo la palabra nano a sus desarrollos, ¿sí? Y entonces, ¿qué estará ocurriendo? Y este es uno de los que más afecta a nuestro sector, Inestrosa. El doctor Inestrosa ha trabajado muchísimo en la Universidad de Cornell, también en el desarrollo de ¿qué? De nanofibras, nanopartículas, etcétera, etcétera, para darle pues otras características como tal a los materiales. Con el tema de la nanotecnología nos podemos imaginar, estoy de acuerdo que es ciencia ficción, de hacer y cambiar los materiales como posiblemente nosotros quisiéramos. Que si esta madera yo un momento a otro la tocara y es negra, poder cambiarla a café, si conduce la electricidad y no conduce la electricidad, poder cambiar a que conduzca la electricidad, si antes era duro, cambiarlo a blando, si es blando, cambiarlo a duro. O sea, podemos hacer lo que nosotros quisiéramos si pudiéramos manipular, ¿cierto?, estos materiales y a partir de estas nanoestructuras. Pero ¿qué está pasando en el mundo? ¿Y por qué vengo yo a hablarles hoy el de nanotecnología y por qué es importante que ustedes conozcan de este tema de nano el día de hoy? Resulta que con el pasar del tiempo, ¿cierto? Si yo hubiera hecho esta conferencia hace 10, 15 años, yo posiblemente no hubiera venido a hablarles de nanotecnología, y hubiera hablado de otras tecnologías. No sé, de informática, de energía nuclear, de energía eólica, de biotecnología, de, no sé, etcétera, etcétera. Hay tecnologías que con el pasar de los años no cambian mucho, porque sus sectores productivos, ¿sí?, porque la academia y porque el gobierno no quiere. Pero hay otras que con el pasar de los años cambian bruscamente. Y entonces, ¿qué está ocurriendo en el mundo? ¿Qué ha pasado del 2000 al 2010 y qué pasará en los próximos años? ¿Ustedes se han preguntado eso? Ustedes son muy jóvenes, ¿cierto? ¿Qué pasará en 20, 30 años? ¿En qué mundo estaremos viviendo? ¿Qué estará ocurriendo en nuestro alrededor? ¿Sí? Resulta que si fuéramos un poco más allá, más o menos para 1800, se empezó a hablar de energía biotecnológica y era que a partir de microorganismos y hongos poder transformar ¿en qué? En el tema de bioetanol, etcétera, etcétera. Luego aparece ¿qué? El tema de la mecánica. Entonces el boom era que todo el mundo quería ¿qué? Hacer máquinas, hacer palancas, hacer poleas, industrializarse. Y lo más top en investigación y desarrollo era ser un ingeniero mecánico. Luego más o menos para llegando a 1900 coge una fuerza muy importante ¿qué? La química. Y entonces, quien era químico era un súper investigador, súper desarrollador. Luego viene todo el tema de 1900 hacia el 2000, todo el tema de electrónica, semiconductores, ¿cierto?
nos llenamos de dispositivos electrónicos, hicimos funcionalización, pasamos del tema de pantallas táctiles, etcétera, etcétera. Y aquí es donde estamos, mírenlo, la informática. ¿Por qué nos preguntamos hacia el 2010 que está cogiendo muchísima fuerza? ¿Y por qué eso del Pokémon Go, cierto? Está cogiendo fuerza. Eso no es reciente. Son desarrollos de hace 12, 15 años que se están desarrollando como tal y que solamente hoy los vemos en el mercado, pero eso viene ¿de qué? De mucho atrás. ¿Sí? Miren, el tema de la bio, y aquí de últimas aparece algo que se llama ¿qué? La nano. Es la tecnología más reciente que puede haber en el planeta. Y que hasta ahora está ¿qué? Comenzando ahí a coger formita en los laboratorios del mundo, en el desarrollo, están haciendo cosas como tal en este tema. Pero yo quisiera que se hicieran una pregunta. ¿Qué ha pasado con todo esto hace 10, 15 años? ¿Será que sí ha cambiado en algo el mundo? Tan solo 15 años. 15 años. ¿Cómo se imaginarán que será el celular en el 2030? Posiblemente ya no esté, haya otra cosa. Entonces, miren esto. Si una tecnología que es disruptiva, que está aumentando incrementalmente de una forma geométrica, y si la nanotecnología también está cogiendo esa fuerza, ¿qué podemos esperar de la nanotecnología en los próximos años? Aquí vemos una cosa bien interesante y es la inversión público versus la inversión privada en nanotecnología, ¿sí? A nivel de referencia internacional. Esto es tomado del año 2012 de la ODEC, y vemos que Estados Unidos, la relación público-privada es muy fuerte. Luego le sigue ¿qué? Japón, Alemania, ¿cierto? Francia, China, Surcorea, etcétera, etcétera. Esto es entre el Estado y ¿qué? Y la empresa. Pero miremos solamente el tema de lo público, es decir, los gobiernos. ¿Cuáles son los países que más están invirtiendo en el tema de nanotecnología? Tenemos, oh sorpresa, uno creería que es China o Estados Unidos, lo que tenemos aquí a unas 7, 8 horas de vuelo, y es que Brasil. Brasil, hoy es muy fácil que uno se vaya y haga una maestría, una especialización, inclusive ya está el homólogo del SENA que se llama el SENAI, ellos ya tienen sus técnicos y tecnólogos en nanotecnología, ¿cierto? Porque le han invertido, le han apostado a eso. Dice, algo está ocurriendo en el mundo y nosotros no nos podemos quedar atrás en el tema de nanotecnología, ¿sí? Entonces, le sigue la China, la Unión Europea, Francia, India, Japón, etcétera, etcétera, ¿cierto? En apuesta de inversión pública por este campo. Pero cómo se desarrollan, esto también me parece bien interesante traerlo, y es que lo primero que se hace con cualquier cosa, nosotros a veces creemos que todo ya está inventado. Lo primero que hay que hacer es tener ¿qué? El nuevo conocimiento. Adquirir ese nuevo conocimiento. Y a partir de ese nuevo conocimiento yo puedo desarrollar ¿qué? Los nuevos materiales y finalmente desarrollar los nuevos productos y procesos, hacer un crecimiento y finalmente generar ¿qué? Empleo. Volviéndome un poquito atrás, ¿será que más o menos para acá, estamos hablando 2050, 2040, 2060, ¿será que va a haber trabajo en el tema de nanotecnología? Se proyecta que más o menos se van a requerir unos 20 millones de personas capacitadas en esta área. Hoy en día el boom está aquí en la informática. Y por eso es que muchos ingenieros de sistemas estamos desarrollando aplicativos móviles, etcétera, etcétera. Pero se proyecta que en el mundo va a haber mucho trabajo en el tema de nano. Porque es la tecnología que nos va a gobernar. Puede que sea la panacea o no sea la panacea. Como siempre el ser humano está inventando cosas, como así cuando dijo que la energía nuclear y ser ingeniero nuclear o físico nuclear o químico nuclear era lo mejor. Pero un momento a otro pasó que la energía nuclear se vio que era bastante dañina que si no la sabemos controlar estas tecnologías nos pueden hacer daño. Aún no sabemos qué puede pasar con el tema de la nanotecnología. Si verdaderamente va a ocurrir lo que dice Eric Dressler al comienzo de mi charla, lo decía, que se van a crear unos pequeños nanobots que van a dominar ¿qué? El mundo, no lo sabemos. Pero sí está seguro es que muchos países le están apostando a esto. Miremos acá. Número de patentes, ¿cierto? Que se han creado. Primero está Singapur, Rusia, Corea, Irlanda, España, República Checa, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y este me parece un documento bien interesante que salió el año pasado, que se llama, lo sacó la Unión Europea, se llama Nanotecnología, el invisible gigante. Posiblemente hoy muchos de nuestros hijos o niños pequeños son nativos digitales, porque
La misma línea de curva de desarrollo tecnológico lo dice, es que lo que está ahorita en este momento creciendo exponencialmente es que la informática. Pero podemos creer que en unos 20, 30 años no van a ser nativos digitales, sino posiblemente nativos nanotecnológicos. Y el niño le va a estar explicando a uno de papá, es que esto es una nanopartícula que funcionaría y se puede detectar el medicamento tal y tal, y esa fruta no se la coma porque el nanosensor dijo que, y esto, que no sé qué, y uno es que me está hablando este pelado, o sea, ¿sí? Van a ser nativos nanotecnológicos. Y lo que habla este libro, no sé si será ciencia ficción, pero más o menos se habla que en todos los laboratorios están hace 10, 15 años trabajando, inclusive las grandes industrias, ¿sí? Holcim, Coca-Cola, FENSA, mismo Microsoft, Google, ¿sí? Está trabajando en el tema de nanotecnología allá encerrados. Y lo que se espera es que muchos de estos productos salgan al mercado en el año 2020-2025. O sea que cuando vean esa palabra nano, duden un poquitico. El iPod nano, nano Excel, nano pintura, el LifePack nano, nano condones. ¿Será que eso sí tiene algo de nanotecnología o está en desarrollo todavía? ¿Sí? Entonces, eso es como tal. Dos cosas para resolver la pregunta que nos hacíamos, y era, ¿será que esto es investigación o será que es innovación? La investigación y el desarrollo, lo dice Justo Nieto de la Universidad Politécnica de Valencia, es convertir, ¿cierto?, el dinero ¿en qué? En conocimiento. Y eso es lo que nosotros hacemos de pronto cuando vamos a la universidad o al SENA, o cuando queremos aprender o pagamos un taller, ¿cierto? ¿Pagamos por qué? Por aprender, por llenarnos ¿de qué? De conocimiento, de escribir artículos, de hacer papers, de hacer patentes, de hacer libros, de hacer cartillas. Pero la innovación no está ahí. La innovación no es hacer cosas y meterse en un laboratorio. La innovación es ¿qué? Convertir ese conocimiento ¿en qué? Un valor agregado añadido. Es decir, que alguien esté dispuesto a meterse la mano al drill y pagar por eso. En ese momento en que yo lo que sé y lo que aprendí, bien sea artesanalmente o experimentalmente o empíricamente, yo soy capaz de transformarlo ¿en qué? En un valor agregado, en ese momento es ¿qué? Innovación. Las dos diferencias que hay. Muchos confunden lo que es investigación con ¿qué? Con innovación. Son dos cosas totalmente distintas. La reflexión o conclusión final. Colombia, hay mucho futuro. Estos 2 días yo he estado en el tema de Colombia más innovadora y hay mucha expectativa por lo que se viene para el país. Pero muchos de estos países europeos nos ven con ojos buenos. Y uno de los campos que quieren invertir muchísimo, no sé si será por doble razón, pero ven que nosotros somos uno de los países más creativos, donde podemos coger estas ideas de la naturaleza y transformarlas en productos finales. Entonces, la propuesta de esto de nanotecnología y el cuero es subirnos a ese vagón. Es empezar a leer un poco más acerca del tema, es empezar nosotros mismos a investigar, a leer, ¿sí? Como diseñadores, como ingenieros, como empresarios, como académicos. ¿Será que yo estoy montado hacia donde va el mundo? ¿O estoy en otra cosa que hacer? ¿Qué puede ocurrir? 2020, 2025. Empiezan a llegar todos los productos y vamos a estar inundados. Y estas empresas, ¿cierto?, nos van a proveer de todo este tema. Colombia tiene que prepararse también para crear sus propias empresas en este campo. Porque esto va a ser, dice que va a ser la 4ª revolución industrial. Entonces, hacia allá vamos. Es el mundo que nos espera y es como tal el tema. Bueno, muchas gracias. La invitación de pronto los que están aquí del SENA es que se acerquen un poco más al grupo de investigación, a sus semilleros de investigación. Estamos trabajando en cosas, en el desarrollo de nuevas cosas. Con estos proyectos que hemos hecho, ya varios han ganado el tema de semilleros y van a representarnos a nivel nacional como tal en estos temas de investigación. Entonces también esa es como tal. Muchas gracias, espero no haberles dañado su almuerzo. Muchas gracias.